cobras. Entra el sueldo en tu cuenta. Durante unas horas, quizá durante un día, sientes un pequeño alivio. No porque seas rico, no porque todo esté solucionado. Solo porque por un momento el número de la cuenta vuelve a respirar. Pero luego empieza el desfile. El alquiler, la compra, la luz, el transporte, el móvil. Algún recibo que ya ni recuerdas cuándo contrataste. Una cena normal, no de lujo, un café fuera, una reparación pequeña. Y casi sin darte cuenta, el mes vuelve a encogerse. Miras tu cuenta bancaria y aparece una pregunta incómoda. ¿Cómo puede ser que cobre más que hace unos años y aún así viva igual, o incluso peor? No estás comprando yates, no estás viajando cada semana, no estás tirando billetes por la ventana. Trabajas, pagas, intentas ahorrar, te dices que deberías organizarte mejor, pero la sensación sigue ahí. El sueldo llega, el sueldo se va, y tú te quedas con la impresión de que estás corriendo en una cinta. Mucho esfuerzo, mucho movimiento, pero muy poco avance. Vamos a mirar esto con calma, porque quizá el problema no empieza en que tú seas un desastre con el dinero. Quizá el problema es que hay una brecha creciendo entre lo que ganas y lo que cuesta vivir una vida normal. Don Claro lo llama la brecha salario-vida. Y entender esa brecha puede cambiar la forma en que miras tu dinero. Durante mucho tiempo, la idea parecía sencilla. Si trabajas, cobras. Si cobras, pagas tus gastos. Si eres responsable, ahorras un poco. Y si pasan los años, deberías vivir mejor. Esa era la promesa básica. No una promesa de hacerse rico rápido. No una promesa de lujo. Solo algo bastante razonable, que el esfuerzo de trabajar se traduzca, poco a poco, en más estabilidad. Pero, para muchas personas, esa cadena se ha vuelto más frágil. Puedes tener un sueldo que, visto desde fuera, no parece tan bajo. Puedes tener contrato, experiencia, una vida aparentemente normal, y aún así sentir que no avanzas. No porque no hagas nada, sino porque cada parte de tu vida diaria parece pedir una porción más grande de tu sueldo. El alquiler no es solo un gasto, es la puerta de entrada al mes. La compra no es solo comida, es la prueba semanal de que el dinero rinde menos de lo que esperabas. Las facturas no son solo números, son recordatorios de que vivir tiene costes fijos, aunque tú intentes ser prudente. El transporte, el seguro, la farmacia, el dentista, un regalo, una avería, una escapada modesta, un cumpleaños. Todo por separado parece justificable, nada parece escandaloso. Pero junto, todo pesa. Y ahí nace una sensación muy concreta. La sensación de que tu sueldo ya viene comprometido antes de que puedas decidir qué hacer con él. No es que cada mes empieces desde cero. Es que muchas veces empiezas desde menos espacio del que crees. Y cuando ese espacio se reduce, ahorrar deja de ser una cuestión de voluntad pura. Se convierte en una pelea contra una estructura de costes que ya está montada antes de que tú abras la app del banco. Cuando alguien dice, mi sueldo no me da, muchas veces recibe respuestas demasiado simples. Es que gastas demasiado. Es que no sabes ahorrar. Es que la gente quiere vivir por encima de sus posibilidades. Es que antes la gente se sacrificaba más. Y sí, claro, los hábitos importan. Hay gastos impulsivos, hay suscripciones olvidadas, hay compras que hacemos para calmar ansiedad, cansancio o presión social. Hay decisiones pequeñas que, acumuladas, hacen daño. Pero reducir todo el problema a no sabes gestionar tu dinero es quedarse en la superficie. Porque una cosa es gastar mal, y otra muy distinta es vivir en un entorno donde los gastos básicos crecen, las expectativas sociales suben, y el salario no siempre compra la misma cantidad de vida que antes. Aquí hay una confusión importante. Mucha gente mira solo el sueldo nominal, es decir, el número que aparece en tu nómina. Pero lo que realmente importa no es solo cuánto cobras. La pregunta profunda es, ¿cuánta vida puede comprar ese sueldo? Porque un sueldo no existe en el vacío. Existe frente a un alquiler, frente a una cesta de la compra, frente a una ciudad, frente a una distancia al trabajo.
frente a un precio de la luz, frente a una vida social mínima, frente a la necesidad de descansar, cuidar tu salud y tener algún margen para imprevistos. Puedes cobrar más que antes y sentirte peor si el coste de mantener una vida normal ha subido más rápido que tu capacidad de absorberlo. Y eso no se resuelve solo con decirte, gasta menos. A veces hay que gastar menos, sí. Pero antes de juzgar, hay que entender el mapa. Para entender por qué puedes cobrar más y vivir igual o peor, hay que separar tres cosas que normalmente mezclamos. La primera es el sueldo que ves. La segunda es el coste real de vivir. Y la tercera es el margen que queda después de pagar lo inevitable. El sueldo que ves puede haber mejorado. Quizá cobras más que en tu primer empleo. Quizá has cambiado de puesto. Quizá has ganado experiencia. En números, tu nómina parece más decente que hace unos años. Pero el sueldo que ves no es el sueldo que realmente sientes. El sueldo que sientes es lo que queda después de pasar por todos los filtros de la vida diaria. El primer filtro suele ser la vivienda. En muchas ciudades, el alquiler no funciona como un gasto más. Funciona como una frontera. Antes de pensar en ahorrar, invertir, viajar o respirar tranquilo, tienes que pagar por estar en un lugar. Y si esa parte se lleva una porción grande de tus ingresos, todo lo demás se vuelve más sensible. Una subida pequeña en la compra se nota más. Una factura inesperada se nota más. Un mes con 2 eventos sociales se nota más. Un gasto médico o una reparación se siente como una amenaza. No porque seas débil, sino porque el margen ya venía estrecho. Después está la compra. La compra tiene algo psicológico muy fuerte. La haces una y otra vez. Y cada visita al supermercado te recuerda si tu dinero conserva fuerza o la está perdiendo. No necesitas estudiar economía para notar cuando sales con menos bolsas, pagando parecido. O cuando una compra normal se siente menos normal. Luego vienen los costes invisibles. Y estos son peligrosos porque no siempre parecen grandes: el transporte, el internet, el móvil, el gimnasio si lo usas, alguna plataforma, comisiones, seguro, ropa básica, pequeños arreglos, regalos, medicamentos, un café aquí, un menú allí, un pedido cuando llegas tarde y cansado. Muchos de esos gastos no son lujos, son parte de participar en la vida. Y aquí aparece una idea clave. El problema no siempre es un gran gasto irresponsable. A veces es la suma de gastos razonables en un sistema que deja poco margen. Es como llenar una mochila con piedras pequeñas. Una piedra no pesa demasiado, 2 tampoco, pero al final del día la mochila te dobla la espalda. Y entonces llega la pregunta: ¿dónde se ha ido mi dinero? No se ha ido a un solo sitio. Se ha ido en capas: capa de vivienda, capa de comida, capa de transporte, capa de facturas, capa de vida social básica, capa de imprevistos, capa de cansancio, porque el cansancio también cuesta dinero. Cuando trabajas mucho, cuando tienes poco tiempo, cuando llegas agotado, muchas decisiones financieras empeoran no por ignorancia, sino por falta de energía. Cocinar cuesta menos que pedir comida, pero cocinar requiere tiempo y cabeza. Comparar precios puede ahorrar dinero, pero comparar precios requiere atención. Planificar el mes ayuda, pero planificar el mes requiere calma. Y si tu vida ya va al límite, no siempre tienes esa calma disponible. Por eso la brecha salario-vida no es solo económica, también es mental. Cuanto menos margen tienes, más decisiones tiene que tomar tu cerebro con menos oxígeno. Y cuando el dinero aprieta, cada decisión pequeña empieza a parecer una prueba. La parte más engañosa de todo esto es que, desde fuera, tu vida puede parecer normal. Tienes trabajo, pagas alquiler, sales alguna vez, tienes un móvil, compras ropa de vez en cuando, quizá haces una escapada si puedes. Desde fuera alguien podría decir: bueno, no estás tan mal, y tal vez no estás en una emergencia. Pero no estar en emergencia no significa estar construyendo estabilidad. Esta es una diferencia importante. Hay una vida que se puede pagar mes a mes,
y hay una vida que permite avanzar. No son lo mismo. Puedes pagar la vida, pero no construir colchón. Puedes llegar a fin de mes, pero no son sentir seguridad. Puedes no tener deudas graves, pero tampoco tener margen. Puedes cobrar un sueldo aceptable, pero vivir con la sensación de que cualquier imprevisto te empuja hacia atrás. Aquí es donde muchas personas se culpan. Piensan, si yo fuera más disciplinado, tendría más, pero la disciplina funciona mejor cuando hay espacio. Si cada mes te sobran cantidades pequeñas, cualquier error pesa demasiado. Si cada gasto sube un poco, el margen desaparece. Si el alquiler está alto, todo el presupuesto se vuelve más frágil. Si ahorrar depende de que no pase absolutamente nada, entonces no tienes un sistema sólido. Tienes un equilibrio delicado. Y un equilibrio delicado no se siente como libertad, se siente como tensión. Además, hay otra capa, la comparación social. Ves a otras personas comprando, viajando, reformando casas, invirtiendo, celebrando logros. Pero no ves su nómina completa. No ves si reciben ayuda familiar. No ves si viven con deuda. No ves si comparten gastos. No ves si heredaron una entrada para la vivienda. No ves si están mostrando solo una parte de la historia. Entonces comparas tu vida real con el escaparate de otros. Y esa comparación puede hacer que tu situación parezca un fracaso personal, cuando quizá es una combinación de costes altos, expectativas sociales y poca información completa. Don Claro te diría esto: no uses el escaparate de otra persona para medir tu salud financiera. Usa tu mapa. Porque sin mapa, cualquier vida ajena parece una prueba de que tú vas tarde. Para entender esta sensación, sin caer en culpa ni en drama, vamos a usar la brecha salario-vida. Es una forma sencilla de mirar tu dinero con más claridad. La brecha tiene 4 capas. Primera capa, el sueldo visible. Es el número que entra. La nómina, el ingreso mensual, lo que sueles usar para decir, gano tanto. Pero este número por sí solo no cuenta la historia completa, porque 2 personas con el mismo sueldo pueden vivir realidades muy distintas según ciudad, alquiler, cargas familiares, transporte, salud, deudas o apoyo externo. Por eso el sueldo visible es solo el inicio, no el diagnóstico. Segunda capa, los costes inevitables. Aquí entran los gastos que no puedes eliminar fácilmente sin cambiar tu vida de forma importante. Vivienda, comida, suministros, transporte, comunicación, seguros o gastos básicos necesarios. Estos costes no son glamour, no son caprichos, son el precio de mantener tu vida funcionando. Y si esta capa crece demasiado, tu libertad financiera diaria se reduce incluso aunque tu sueldo haya subido. Tercera capa, los costes de participar en la vida. Esta capa es más delicada, porque no es supervivencia pura, pero tampoco es lujo extremo. Tomar algo con amigos, ir a una boda, comprar ropa adecuada para el trabajo, hacer un regalo, tener algún plan de ocio, cuidar tu salud mental, moverte por la ciudad, descansar. La gente suele hablar de esta capa como si fuera totalmente opcional, pero una vida humana no es solo pagar techo y comida. También necesitas vínculos, descanso y dignidad cotidiana. El problema aparece cuando esta capa se vuelve tan cara que participar mínimamente en la vida social empieza a sentirse como una irresponsabilidad. Entonces no solo pierdes dinero, pierdes tranquilidad. Cuarta capa, el margen real. Esta es la más importante. El margen real es lo que queda después de todo lo anterior, no lo que crees que debería quedar, no lo que una hoja de cálculo perfecta dice que debería quedar, lo que realmente queda en tu cuenta cuando la vida ha pasado por encima del mes. Ese margen es el que decide si puedes ahorrar, si puedes crear un colchón, si puedes asumir un imprevisto, si puedes decir no a una mala decisión, si puedes pensar a largo plazo. Cuando el margen real es pequeño, la vida se vuelve reactiva. No planificas, apagas fuegos, no eliges con calma, respondes a urgencias, no construyes, sobrevives al mes. Y aquí está la idea central de la brecha salario-vida.
no basta con preguntar cuánto gano. Hay que preguntar, después de pagar el coste real de vivir, ¿cuánto margen me queda para construir? ¿Estabilidad? Esa pregunta es más honesta. Y también más útil. Entender la brecha salario-vida no significa rendirse. Tampoco significa decir que todo está fuera de tu control. Significa dejar de mirar tu dinero como una lista de pequeños fracasos personales y empezar a verlo como un sistema. Un sistema con entradas, salidas, costes fijos, presión social, cansancio, imprevistos y margen real. Cuando lo miras así, cambian varias cosas. Primero, dejas de juzgar tu situación solo por el sueldo. Un sueldo puede parecer bueno y aún así dejar poco margen si los costes básicos son altos. Y un sueldo más modesto puede sentirse más manejable si los costes fijos están controlados. Por eso, compararte solo por ingresos engaña. El ingreso importa, pero el margen manda. Segundo, empiezas a distinguir entre culpa útil y culpa inútil. La culpa útil te ayuda a ver un hábito que puedes cambiar. Por ejemplo, un gasto repetido que no disfrutas. Una deuda de consumo que te está quitando aire. Una suscripción que ya no usas. Una compra impulsiva que responde más a estrés que a necesidad. Eso se puede mirar con honestidad. Pero la culpa inútil es distinta. Es castigarte por no ahorrar como si vivieras en un contexto ideal. Es pensar que todo depende de tu fuerza de voluntad. Es ignorar que la vivienda, la comida, la energía, el transporte y la estabilidad laboral tienen un peso real. Esa culpa no te ayuda a decidir mejor, solo te agota. Tercero, puedes empezar a leer las noticias económicas de otra manera. Cuando escuches que suben los precios, no pienses solo en inflación como palabra técnica. Piensa, ¿qué parte de mi vida encarece esto? Cuando escuches hablar de salarios, no pienses solo en subidas nominales. Piensa, ¿ese sueldo compra más vida real o solo parece más grande en la nómina? Cuando escuches hablar de vivienda, no lo veas como un tema abstracto. Piensa, ¿cuánto margen le deja la vivienda a una persona normal después de pagarla? Esa es la traducción que importa. Menos ruido, más claridad. Cuarto, puedes revisar tu vida financiera sin convertirla en un juicio moral. No se trata de obsesionarte con cada café. Se trata de identificar qué gastos están decidiendo tu vida por ti. A veces no es el café, a veces es el alquiler, a veces es el coche, a veces es una deuda, a veces es vivir en una zona donde todo te empuja a gastar más. A veces es no tener margen para imprevistos y acabar financiando cualquier golpe. A veces es querer sostener una imagen de vida que tu margen real no puede soportar. Mirar esto con claridad puede doler un poco, pero duele menos que vivir confundido. Porque cuando no entiendes el sistema, te culpas por todo. Cuando lo entiendes, puedes empezar a separar lo que depende de ti, lo que depende del contexto, y lo que necesitas observar antes de tomar decisiones. Cobrar más no siempre significa vivir mejor. Esa es una de las verdades incómodas de la vida financiera actual. Porque el dinero no se mide solo por el número que entra. Se mide por el espacio que te deja. Espacio para respirar. Paz para ahorrar. Espacio para equivocarte sin caer. Espacio para decir que no. Espacio para construir algo más allá del próximo recibo. Si tu sueldo sube, pero tu alquiler, tu compra, tus facturas y tus costes básicos suben al mismo ritmo, tu vida no se expande. Solo se mantiene en equilibrio. Y si además, ese equilibrio depende de que no pase nada inesperado, entonces no estás viviendo con tranquilidad. Estás viviendo con tensión administrada. Pero entender esto ya es un paso, porque deja de ser una niebla. Ya no es solo, no sé dónde se va mi dinero. Ahora puedes verlo de otra manera, tu dinero pasa por capas. Tu sueldo visible no es tu margen real. Tu margen real es la parte que decide tu estabilidad. Y la brecha salario-vida aparece cuando trabajar más, cobrar algo más o esforzarte más, no se traduce en una vida proporcionalmente más segura. No necesitas entrar en pánico.
No necesitas comprar el discurso de que todo es culpa tuya. Y tampoco necesitas creer a quien te promete una salida mágica. Primero necesitas claridad. Porque antes de cambiar tu relación con el dinero, tienes que entender qué está presionando tu dinero. Y haces entender el mapa, no resuelve el camino de inmediato, pero te permite dejar de caminar a ciegas. Si este vídeo te ha ayudado a mirar tu sueldo y tu vida diaria con un poco más de claridad, me alegra que estés aquí. En Don Claro Dinero seguimos hablando de dinero, economía y decisiones reales sin humo, sin culpa y sin promesas mágicas. Si quieres acompañarme en este camino, puedes suscribirte al canal. Poco a poco, con calma, vamos a entender mejor el juego del dinero que se mueve alrededor de nuestra vida.